Vamos con esta entrevista con el licenciado Rafael Paz, quien es el vicepresidente ejecutivo, director ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada CONEP. Bueno, vimos el segundo componente, el otro componente de lo que ustedes estiman como un nudo gordiano que impide el desarrollo de las empresas, de la creación de trabajos formales, está en la parte de lo que se contempló en la agenda que preparó Altalí, ¿verdad? Sobre la planificación de la economía para los próximos 20, 30 años. Está en la parte del componente fiscal. A principio de esta semana, la CEPAL habló de que República Dominicana tiene apenas una presión tributaria de un 13%, que es la segunda más baja de América Latina después de Guatemala. Y además de los países que están en la ODCE, algo así, no me recuerdo las siglas bien, que con una renta media de un 34%, pues sí, evidentemente la República Dominicana está muy a la saga de eso. Y bueno, el asunto es la población, la ciudadanía entiende que está pagando muchos impuestos y hay una presión tributaria, como dicen, tan baja como dicen esos organismos internacionales. Ustedes lo asocian también al componente de la calidad del gasto, pero bueno, vamos primero con esa parte de la presión tributaria tan baja. Como tú decías ahorita, vamos por partes, como Yaca. Sí. Mira, lo primero es que el cálculo de la presión tributaria en República Dominicana, a diferencia de los otros países con los que se no compara, no incluye la seguridad social, que es un 2.5% del PIB. Si tú le sumas un 2.5% al 14.5% que se reporta como nuestra presión tributaria, ya tenemos un 17%. Lo segundo que tenemos que señalar es que en República Dominicana la presión es baja porque los sectores que no pagan tienen una presión tributaria en el suelo. Es decir, hay poca profundidad del sistema tributario. Hay tasas muy altas y por eso la gente entiende y siente que efectivamente está pagando muchos impuestos y el que los paga muchos impuestos, tanto como si estuviéramos en un país de la Unión Europea que tributa mucho, pero hay mucha gente que no paga impuestos porque está en la informalidad o porque evade el pago de los impuestos. Por eso es que nosotros le hemos señalado al Estado que es importante que se ponga en marcha políticas para combatir la informalidad y para llevar a la formalidad a aquellos que no están tributando. ¿Por qué? Bueno, porque el que está en la informalidad ni paga seguridad social, pero además no contribuye de manera directa a la renta. Y por eso tú ves que cuando se calculan los ingresos del Estado a final de año, el impuesto sobre la renta tiene una proporción relativamente baja frente a los impuestos indirectos. Y esto es porque hay una gran masa, que es ese 65% de la economía, que está en la informalidad y que no contribuye con el impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos que tomar medidas para llevar a esa gente a la formalidad. Y por eso se planteó en la Estrategia Nacional de Desarrollo la necesidad de la suscripción de un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal tiene que ser discutido en el Consejo Económico y Social, de conformidad con esa ley que es orgánica. Y que donde ustedes, por supuesto, avasallan ahí, que tienen mayoría en el Consejo Económico y Social. Imposible porque en el Consejo Económico y Social, las decisiones no se toman por mayoría, sino por consenso entre los tres sectores. Un sector puede tener 4 o 5 representantes, digamos el caso del sector laboral, que es el que tiene menos representantes. Pero si el sector laboral no está de acuerdo con una posición, entonces simplemente no hay consenso. Si el sector social no está de acuerdo con una posición como sector, no hay consenso. Podemos tener el 98%. Pero si los tres sectores no están de acuerdo, no se adopta una posición. Además, hay que ver la experiencia del Pacto por la Educación. En el decreto donde se convoca el Pacto por la Educación, el gobierno llama a la mesa de diálogo no solo a los que estamos en el Consejo Económico y Social, sino a otras entidades del sistema y se completa la matrícula con aproximadamente 280 organizaciones. Y nosotros apenas somos 36 organizaciones dentro de ese universo. Ahí también tienen que estar los partidos políticos,
que tienen mucho peso, y están organizaciones sociales de tanto peso como las iglesias, por ejemplo. Entonces, es un foro, es el foro que manda la ley y es un foro que busca ser, que es en la toma de sus decisiones equilibrado. Ahora, tú acabas de poner el dedo en una de las llagas. Para esto es necesario que se apruebe la ley orgánica del Consejo Económico y Social que establece una representación paritaria para los tres sectores. La propuesta que está sometida al Senado y que todavía no ha sido aprobada y que debe ser discutida y aprobada en un breve término, lo que establece es que hayan 15 representantes del sector empresarial, 15 del sector social y 15 del sector laboral, que es el ideal para que haya un verdadero equilibrio de representación. Pero aún en la actualidad, donde nosotros tenemos una mayoría, digamos, importante de las organizaciones, las decisiones se adoptan completamente de consenso. ¿Cómo no? Entonces, definitivamente ustedes creen que para resolver este asunto, porque la propia Agenda Nacional de Desarrollo hablaba de que se llegase a una presión tributaria por lo menos quizás al 2020 de un 19-20%, entonces es impostergable la convocatoria para el pacto fiscal. Esa convocatoria debe hacerse idealmente durante este año, porque ya el año que viene es un año preelectoral y las cosas se complican. Pero te voy a poner un ejemplo, Héctor. Nosotros en los últimos 10 años hemos hecho 10 reformas fiscales, 10 reformas tributarias. Se han aumentado 10 veces los impuestos. Y cada vez que se hace una reforma tributaria, la presión fiscal aumenta e inmediatamente, meses después, se reduce. Aumenta y se reduce. Eso tiene dos explicaciones. Primero, unos aumentos increíbles del Producto Interno Bruto, del crecimiento del PIB, y lo otro es el patrón de informalidad que se ha venido acrecentando. Si miramos la economía desde el año 2002 a la fecha, donde han coincidido todas estas reformas fiscales, podemos notar que el 89% de los empleos que se crearon en la informalidad. Significa que la gente está escapando del sistema tributario, porque es incosteable el alto costo, las altas tasas que hay en la actualidad, fundamentalmente para los emprendedores en la República Dominicana. Y las empresas grandes y las empresas medianas han tenido que sufrir el impacto en sus niveles de competitividad, y eso ha ido en detrimento del país. Entonces, para poder resolver esto, para poder organizar nuestra estructura tributaria, que hoy está completamente distorsionada, con impuestos como renta mínimas presuntas de un 1% de los activos para las pequeñas empresas y otros impuestos distorsionantes, es necesario que nos sentemos en la mesa y que nos sentemos a diseñar de manera consensuada la estructura fiscal de la República Dominicana. ¿Qué tipo de impuestos queremos y cuáles sectores queremos estimular de manera consciente y tomando en cuenta con quiénes competimos a nivel internacional, para que la República Dominicana pueda insertarse de manera adecuada en esos mercados internacionales y generar divisas que se traduzcan en desarrollo para el país y en bienestar para todos los ciudadanos? Esa es nuestra visión. Lo otro que hay que discutir en el marco de ese pacto fiscal es la estructura del gasto público. O sea, nosotros hemos tenido 10 reformas fiscales en los últimos 10 años, le hemos sacado muchísimo dinero a la gente de los bolsillos, pero no nos hemos sentado a discutir cómo el gobierno gasta el dinero. Entonces, y en adición a eso, la responsabilidad en que deben incurrir los funcionarios si no gastan el dinero de manera adecuada. Necesitamos darnos una ley de responsabilidad fiscal que establezca topes también para evitar los desbalances, porque se ha dicho mucho, Héctor Herrera, en este país, dos cosas. Se ha dicho que la razón de las reformas fiscales es porque se le caen los ingresos al gobierno por la baja presión tributaria. Falso. Las reformas fiscales han sido resultado del desbalance de los gobiernos en el uso del presupuesto nacional. Todas las reformas fiscales han estado precedidas de un gasto por encima de lo presupuestado. Y lo otro que se ha dicho de manera errónea es que hay exenciones a las empresas y al sector privado ascendentes a un 5% del PIB, que son unos 120,000 y tantos millones de pesos. Eso es completamente falso, porque esas exenciones que se calculan también calculan las exenciones a los bienes que consume la población.
que son aproximadamente, o eran hasta la reforma fiscal pasada, aproximadamente el 80% de las exenciones, eran exenciones al consumo. Lo otro, que según una noticia de uno de los periódicos principales del país, eran aproximadamente 16.000 millones que iban al sector privado. El 60% de eso iban a contratistas del gobierno. Lo otro iban a los partidos políticos, que se calcula como gasto tributario, a las ONGs, y lo que quedaba para los sectores estratégicos, zona franca, turismo, eran apenas un 1% de ese gran número de exenciones que se establece que existe en la República Dominicana. Pero yo he visto informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional cuando ustedes hablan a propósito de del 80% que se dedica al consumo, de que realmente no se siente el impacto en los niveles de precios de ese 80% de alrededor de esos 120.000 millones. Hay congresistas aquí que han dicho que llega a 140.000 millones esas exenciones, lo que implica que en términos reales ustedes lo que aducen es que si eso no se produciese, entonces los precios, los bienes y servicios podrían llegar un poco más caros a los consumidores. Todo tuviera un 18% de ITEVIS, todo tuviera un impuesto ad valorem, no hubieran exenciones para los combustibles en los transportistas y para algunas empresas estratégicas. No existiría ningún tipo de, o sea, toda la tabla de tributos fuera plana. Todo el mundo tuviera que pagar todo. No habrían exenciones a los salarios de las personas que ganan menos de 36.000 pesos. Todos tuvieran que pagar un 25% de impuestos sobre la renta. O sea, ese sería el escenario en la República Dominicana si se eliminan todas esas exenciones que dicen que van al sector privado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, hay otros aspectos que un poco uno dice, bueno, avanza. El gobierno ha prometido que con la construcción de estas 2 nuevas plantas se resuelve el asunto del problema eléctrico de más de 50 años. Ustedes un poco ven con cierta preocupación, se puede decir, el hecho de que el gobierno se involucre en actividades que le son inherentes, según ustedes, al sector privado. ¿Qué usted piensa sobre esto? Y bueno, si puede avanzar el sector con la construcción de estas 2 plantas anunciadas por el gobierno. Mira, el problema eléctrico es tan grave en la República Dominicana que nosotros apoyamos todo tipo de medidas que tiendan a solucionar el problema. Ahora, el ideal nuestro es que el sistema eléctrico sea una actividad, o sea, esté regenteado por el sector privado, como el sector de las telecomunicaciones, para que no esté contaminado por los temas políticos, sino que sea un servicio que usted paga y un servicio que se le presta por el pago que usted hace. Y punto. Obviamente, como te dije, nosotros celebramos cualquier acción que tienda a resolver el asunto. Ahora, ¿qué se necesita? No es solamente el tema de la generación el problema, que hay un problema grave de cobro de la electricidad, Héctor, que tiene que resolverse en la República Dominicana. Que ha fracasado el gobierno y ha fracasado el sector privado en eso, porque cuando estuvo en manos de las distribuidoras para cobrar, también un poco se recostaron del gobierno, y como eso es un asunto eminentemente político y que crea crisis, que crea caos entre las mañas del gobierno y la responsabilidad y también un poco la desidia de esas empresas, también ahí fracasaron. Yo no digo que es un fracaso, yo creo que fue que se abortó el proceso de reforma, porque tú, que eres un hombre de una memoria muy larga y de muchos años en el periodismo, recordarás que el presidente de la República de ese entonces prohibió a las distribuidoras aumentar la tarifa eléctrica. Entonces, inmediatamente se produjo ese hecho y se produjo esa intervención, ya se quitó todo incentivo a buscar la manera de cobrarle a la gente, porque en ese momento se estableció como un tema fundamentalmente político. Si se hubiera dejado correr la reforma, hoy tuviéramos resuelto gran parte del problema del cobro y gran parte del problema de transmisión, que también es uno de los grandes problemas de la República Dominicana. La rehabilitación de las redes para evitar el hurto. Entonces, lo que estamos diciendo es que se necesitan medidas adicionales, aparte de la inversión en generación, para atacar aquellos aspectos como la distribución
y la transmisión, que son fundamentales para que el sistema sea eficiente y para que las pérdidas, tanto técnicas como no técnicas, se reduzcan a niveles razonables. ¿Cómo no? Bueno, los muchachos dicen que el tiempo se ha acabado, pero yo me voy a escoger unos minutitos, además comento menos hoy. Bueno, la parte de esta situación que se ha presentado a raíz de la sentencia 168-2013, hay una conversación, ya se reintegra el canciller de la República, pero hay algunas quejas de parte de algunos sectores, dentro de ellos el cardenal ha protestado por el hecho de que el gobierno dentro de las negociaciones ha suspendido las repatriaciones de indocumentados y muchos entienden que se ha un poco transigido con la soberanía. Se debe a principios del mes que viene retomar la segunda ronda de conversaciones. Aparte de eso, hay una petición de la gente de la Junta Agroempresarial pidiendo pues que la cuota de 80-20 sea un poco más flexible para la contratación de manos de obras haitianos. En fin, ¿cuál es la posición del CONEP en todo este sentido? La sentencia, que aunque abarca a otra gente, bueno, pues solamente ha habido la crisis con respecto a los inmigrantes haitianos. Bueno, lo que está sucediendo hoy es el resultado de muchos años de desorden, tanto de nuestra política migratoria. Era una cosa, la política migratoria dominicana era que no había una política migratoria y que las instituciones no funcionaban. Y lo otro es muchos años de desorden en el registro civil, que ha llevado un esfuerzo tremendo poder, digamos, blindar un poco, dadas las circunstancias. La Junta ha tenido que invertir muchísimo dinero en tratar de poner cierto coto al desorden histórico que ha habido en el registro civil. Entonces, el gobierno ha tomado de manera efectiva o ha iniciado un proceso de conversación muy inteligente con sus altos y bajos, digamos, con el gobierno haitiano, y se ha establecido un diálogo ciertamente constructivo. La visión es que hay que esperar cuáles van a ser las medidas específicas que van a resultar de este diálogo. Ya por fin se ha puesto a andar el Consejo Nacional de Migración, una medida que nosotros saludamos, porque nunca se había convocado desde la aprobación de la ley de migración. Ya se aprobó un plan de regularización, se está auditando, se va a iniciar el proceso de auditoría del registro civil de conformidad con la sentencia y hay signos de reactivación de las relaciones comerciales o de un mejor flujo en las actividades y relaciones comerciales entre ambos países. Entonces, el reto está en continuar este proceso de conversación, de establecer una agenda constructiva entre ambos países, de buscar proyectos comunes que nos permitan ver las relaciones más allá de los conflictos históricos que hemos tenido. República Dominicana y Haití tienen que comenzar a mirar hacia adelante como países. Como dos países independientes que están en una misma isla y que están buscando, o que deben buscar idealmente, construir juntos un destino común que sea más beneficioso para ambos. Claro, salvando las diferencias cada país dentro de su cultura y soberanía, pero estableciendo vínculos constructivos. En esto juega un rol importantísimo la capacidad y el desarrollo de la capacidad de acción estratégica del Estado Dominicano, Héctor. Nosotros no podemos seguir teniendo una política exterior improvisada frente a Haití. Esto tiene que convertirse en una política exterior permanente. Tenemos que desarrollar y organizar estratégicamente nuestras embajadas en los países claves para defender los intereses nacionales y para promover nuestra visión del conflicto, nuestra visión de nuestras relaciones. República Dominicana tiene que organizar su servicio exterior para poder lidiar con este problema, que es un problema permanente. Entonces, el presidente de la República, dentro de sus compromisos de campaña, incluyó una reestructuración del servicio exterior. Nosotros creemos que esta es la razón, vamos a decir, la mejor razón para iniciar un proceso de replanteamiento de nuestra política y nuestro servicio exterior, moviéndonos a un nivel más técnico y más profesional. Bueno, sin embargo, siguen apoyando todo acuerdo que ha sido la posición en este diálogo, pero dentro de lo que establece la sentencia, ¿verdad que sí? Que han estado
planteando eso como CONEP. Es que la decisión de la sentencia, lo que establece la sentencia es vinculante para todos los poderes públicos y para todos los que vivimos en la República Dominicana. Ahora, nosotros lo que dijimos es que hay que tratar dentro de la medida de lo posible de buscar una solución que sea humanitaria, que sea humana, siempre respetando el ordenamiento jurídico de la República Dominicana y lo que son los mandatos institucionales y constitucionales del país. Bueno, reitero, el tiempo se acabó, pero un minutito para que me dé su opinión sobre el asunto de esta protesta que tiene la gente de los comerciantes con respecto al asunto de la impresora fiscal. Nosotros lo que entendemos es que todo el mundo debe pagar sus impuestos y que la administración debe buscar las vías más efectivas para que la gente tribute. Siempre respetando y buscando la manera de no afectar los flujos de los comercios, pero todo el mundo tiene que cumplir su responsabilidad. Bueno, pues le agradezco sinceramente, la verdad que usted ha estado ya, parece todo un líder empresarial. Un servidor. Muchísimas gracias, me alegro mucho y bueno, pues ya esta será la primera de varias entrevistas, a ver un poco, se nos quedó por ejemplo el asunto que ustedes también han estado apoyando por circunstancias que se ven en los partidos políticos, como es la ley de los partidos políticos. Ustedes están apoyando. Definitivamente, debe aprobarse la ley de partidos políticos en la República Dominicana lo más rápido posible. El país no debe darse el lujo de llegar al 2016 sin una ley de partidos y sin un ordenamiento electoral fuerte que permita poner orden a la gran movilización que significan unas elecciones nacionales, más complejas que la de años anteriores, porque son miles de puestos electivos los que se van a disputar en el 2016. O sea que va a estar el cuarto al pecho entonces, si la cosa sigue como... Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.